espérate, no, Azucena está hablando hoy con ella. Pero lo que entiendo sí, A las parcelares. en principio yo creo que parte de ello y ya hablaremos de Vale, gracias. Bueno, esto para que te entretenga. En la que muchas de las personas que están aquí han tenido la mayor parte de sus vivencias a lo largo de su vida. Es un barrio que es claramente reconocido en la ciudad, es uno de los primeros barrios que se hace en relación con lo que es la habitación o vivienda social, tanto tiene una dimensión histórica muy importante y una dimensión social también tan importante como la anterior. Que funda, que radica una parte importante de la historia de la Sevilla del siglo XX, especialmente en aquellas playas, y por otro lado, por las circunstancias sociales, ¿no? La capacidad de dar una determinada forma de vida y de ser el referente de muchas personas, pues nos interesa ese barrio. Y nos parece que el urbanismo no puede ser insensible a las cuestiones de las vivencias personales ni a las cuestiones de la historia de la ciudad. Que los problemas que muchas veces pretenden de una forma lógica resolver el urbanismo, a veces hay que hacerlos oyendo al barrio, leyendo bien lo que el barrio nos dice y, sobre todo, sin atentar a lo que son los aspectos históricos y sociales que pueden ser la identidad del barrio. En fin, dicho esto de una forma un tanto académica, me ha salido, porque soy profesor de la universidad, soy Víctor Fernández, no lo he dicho al principio, así que perdonen este rasgo de maleducación, soy profesor de la Universidad de Sevilla, soy geógrafo. En fin, dicho estas cuestiones iniciales, que como les decía, parece que han quedado un poquito académicas, vamos a ir a personas que nos lo van a detallar mucho más, aspectos científicos, otros también desde la perspectiva del ciudadano, desde la perspectiva del habitante del barrio, y que creo que entre todos vamos a dar aquí pues, el lugar a que intercambiemos ideas. Porque la idea es que yo voy a invitar a que las personas que están en la mesa van a intervenir en unos 20 minutos del día, para que después de la intervención de todos ellos abriríamos un debate también a la sala para que cualquiera de ustedes que quiera aportar alguna idea, hacer alguna queja, señalar alguna cuestión que no ha salido en la prensa pero que consideren que es de interés, pues puedan hacerlo y se ha tenido también en cuenta como un argumento más para reivindicar y para defender el barrio. Y bueno, sin más dilación, voy a pasarle la palabra a don Raúl Puente, que es profesor de la Pablo de la Vide y que es geógrafo, una persona que ha trabajado durante muchos años en la parte norte de Sevilla, en el distrito norte de Sevilla, y que durante los últimos meses precisamente está interesado en trabajar en el retiro de él. Así que sin más. Pues muchas gracias por, antes que nada, la Asociación Histórica de Río Obrero por haberme invitado a compartir con vosotros un poco las investigaciones que durante unos años, pero no tanto, una temporada fue dedicado a investigar sobre el barrio del Retiro Obrero. Estas investigaciones yo las
empezar la tesina de investigación en la universidad, cosa que al final no la he hecho, pero bueno, espero que a raíz de esta charla pues, pueda retomar las investigaciones sobre este barrio y poder concluirla, ¿no? La idea que yo tengo es de facilitar un poco el marco sobre el cual se configura el barrio, por qué se construye el barrio, ¿no? Voy a hablar un poco de historia urbana, los años en los que se construye el barrio, quién lo construye, quién lo promueve, por qué se construye, qué tipo de barrio es el que aparece en el Retiro Obrero. Y bueno, solo voy a dar unos apuntes, unos flash, y yo creo que luego, si acaso en el debate, pues retomamos la historia y seguro que algunos de los compañeros de la mesa podrán complementar muchísimo lo que yo planteo. Bueno, como todos sabéis, el barrio del Retiro Obrero, retrocediendo hacia estos aspectos históricos que yo os he planteado anteriormente, es un barrio que se construye entre el año 27 y el año 35. En la construcción del barrio intervienen varios agentes o protagonistas, ¿no? En primer lugar, destacaría el Instituto Nacional de Previsión. Los que viváis en el barrio sabréis todas estas palabras. Hay una televisión, hay carteles, hay azulejos y demás, ¿no? El Instituto Nacional de Previsión fue creado en 1908 y entre sus objetivos se marcaba acometer la resolución del problema de las pensiones obreras de vejez e invalidez. El Instituto Nacional de Previsión, entre otros objetivos, tenía la creación de los seguros sociales en España, ¿no? Ahora mismo en España tenemos un sistema que es la seguridad social, en el cual aparecen una serie de seguros y por el cual todos los ciudadanos españoles estamos cubiertos ante enfermedades, maternidad y demás. Esto a principios del siglo no era así, no existían seguros sociales para las personas. Para esto se crea el Instituto Nacional de Previsión y empieza a promover durante estos primeros años del siglo XX la creación de estos seguros sociales, ¿no? En 1917 se celebra una conferencia en Madrid en la cual se considera que es obligación de los españoles el contar con un seguro social, ¿no? Fijaros la importancia que anteriormente no era necesario tener un seguro social, ¿no? Los trabajadores en las fábricas tenían un accidente, pues bueno, tenían dinero para pagarse su recuperación con agua, ¿no? Es importante destacar esto, ¿no? Si las mujeres se quedaban embarazadas no tenían ningún seguro social que las cubriese. El Instituto Nacional de Previsión tiene la obligación o la idea o el objetivo de promover los seguros sociales. El primer seguro social que aparece en España aparece en 1919, que es el seguro de la vejez o retiro obrero. Es el primer seguro social que aparece en la historia de España. También se le conocía este seguro como el seguro de la perra gorda. No sé si a lo mejor los más mayores lo han escuchado, porque este seguro se ha mantenido hasta cerca de la llegada de los últimos años aquí con la llegada de la democracia. Después del primer seguro social, que es el Retiro Obrero en 1919, se crean otros seguros, como el seguro de maternidad en 1931, el seguro de los accidentes de trabajo 1932, el subsidio familiar 1938, el seguro sobre la enfermedad común y el accidente no laboral 1942, el seguro de invalidez 1947, el seguro sobre el paro forzoso 1961. Este conjunto de seguros es el germen embrionario de lo que realmente sería el cuerpo normativo de la seguridad social. En el año 1978 desaparece este Instituto Nacional de Previsión que había promovido estos seguros, desaparecen estos seguros y se crean otros nuevos organismos que todos conocemos ahora. En el año 78 se crea el Instituto Nacional para la Seguridad Social, el INSERSO para los servicios sociales y para la tercera edad, y el INSAL para los servicios sanitarios. Ahí tenemos un primer agente que interviene en la creación del barrio, el Instituto Nacional de Previsión y los seguros sociales, fundamentalmente el seguro del retiro obrero.
Otra circunstancia o otro factor que colabora o que añade importancia en la construcción del barrio es el papel de las leyes de casa parada. A principios de siglo, las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas en Sevilla eran realmente insalubres, eran pésimas. No existía ninguna ley, existían a lo mejor normativas, ordenanzas municipales, no existía ninguna ley que regulara la habitabilidad de las viviendas insalubres, ¿no? A partir de 1908 se formulan una serie de leyes, las leyes de casa barata, 1908, 1911, 1921. Bueno, estas leyes de casa barata lo que promueven es una serie de ventajas fiscal, expropiación de terrenos, ventajas para organizaciones como cajas de ahorro, bancos, para la realización de obras urbanísticas. Ya iba a hablar de la ley del 1908, la ley de 1911, pero hablaré sobre todo de la ley de 1921. La ley de 1921, que es la que afecta al retiro obrero, establece nuevos medios para el fomento de la edificación, tales como ceder gratuitamente terrenos, arrendar o vender determinados inmuebles, aumenta las excepciones tributarias y los préstamos del Estado a las entidades promotoras, otorga garantías de renta a los propietarios de casas edificadas, otorga abonos de intereses, préstamos, obligaciones, subvención directa. Bueno, la ley del 1921 lo que otorga es una serie de facilidades para la construcción de casas baratas. Por un lado, tenemos el Instituto Nacional de Previsión, los seguros sociales, tenemos una ley que favorece la construcción de estas casas en el año 21. Otro agente que añadir a esta lista de protagonistas para el barrio de Retiro Obrero. La Caja de Ahorros, un momento que tengo el nombre completo de una caja. La Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental. Esto es una caja de ahorros que ha desaparecido en la actualidad, se integró posteriormente en el Monte de Piedad. La Caja de Ahorros y de Seguros Sociales de Andalucía Occidental se crea en 1921 un poco como consecuencia de esta ley de casas baratas, que también es del año 21, y se crea para fomentar los seguros sociales, lamentablemente del retiro obrero, que había salido en el año 19. Entonces, las cajas de ahorros se crean con un espíritu de beneficencia, espíritu benéfico-social, y se constituyen como entidades colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión. Las tónicas se le encargan al arquitecto José Gómez Millán. Gómez Millán procede de una familia de grandes arquitectos de Sevilla, los Gómez Millán. No solo destaca José Gómez Millán, sino también Antonio Gómez Millán y Aurelio Gómez Millán. Es una familia de arquitectos que incluso hoy día está presente, ¿no? Yo hace algún tiempo pude hablar con una familia del Valle Gómez de Terrero, que ha escrito bastante sobre su propia familia, sobre los arquitectos que había en esta familia. El arquitecto José Gómez Millán, además podéis encontrar también una calle a su nombre en la Barriada de las Naciones, también está aquí en el Distrito Macarena, una calle que se llama Arquitecto José Gómez Millán. Bueno, os cuento un poco la biografía de José Gómez Millán para que conozcáis un poco el origen. Muchas gracias. Bueno, te paso la palabra ahora a Julián Sobrino. Julián Sobrino es el profesor de la Escuela de Arquitectura. Sí. Sí, oye. Como quien ustedes responda ahí, ustedes sí te escuchan, pero la infata no está relacionada. Bueno, intentaremos elevar la voz. ¿No me habéis escuchado a mí? Es que tiene mejor voz.
Bueno, voy a intentar elevar la voz. No tengo un chorro de voz, pero bueno, voy a intentar. Bueno, parece eso luego las instalaciones y no está hecha la megafonía. Bueno, así se oye un poquito más. Vale. Bueno, pues voy a pasarle la palabra a Julián Sobrino. Julián Sobrino es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y es una persona que es un referente cuando se habla de arqueología industrial de la ciudad, arqueología industrial y de la obra pública. Ya muchos años trabajando sobre este tipo de patrimonio, que es uno de los menos valorados, porque todos hemos asistido a cómo en los últimos años están desapareciendo muchos edificios industriales en la ciudad, con mucho interés, y que a veces pues son víctimas de la piqueta sin que se tengan en cuenta los valores culturales de la misma, puesto que estos edificios son muy valiosos y son muy abundantes en el entorno del Retiro Obrero. Pues le voy a dar la palabra para que nos dé una visión tanto de lo que es la propia... Escuchar mis palabras. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el esfuerzo de sacar este ratito de esta tarde de sol para venir aquí, a lo que en definitiva son los problemas que nos afectan a todos los ciudadanos, aquellos que tenemos sensibilidad, no solamente por el pasado, sino evidentemente por el presente, es decir, por las circunstancias, por la calidad de vida de la gente, en definitiva, ¿no? Y en ese sentido, de luego, está claro que vosotros sois los principales afectados y los primeros preocupados en ver qué soluciones o qué alternativas se pueden producir a las circunstancias que se están generando a partir de la revisión del Plan de Sevilla y que van a afectar a vuestro barrio, ya están afectando. Es decir, en torno a las palabras de presentación que estaba haciendo mi compañero Víctor, de lo que yo voy a hablar o lo que yo represento aquí es algo de lo que se ha oído hablar muy pocas veces. Normalmente, cuando se habla del trabajo, se habla de diversas maneras. En primer lugar, con esperanza, la gente desea tener un trabajo. Una vez que se tiene, la gente se cansa, los trabajos suelen ser duros, más unos que otros, evidentemente, y durante el tiempo de actividad, la relación que existe desde el punto de vista de la persona con su medio laboral, a veces puede llegar incluso a definirse casi de odio, ¿no? En el sentido de esta tarea, ¿no? Este trabajo, esta condena, este castigo. Luego pasa el tiempo, pasa la edad también, cumplimos los 50, los 60, llega un momento que, tal como indica el nombre de la barriada, el Retiro Obrero, nos llega esa ansiada jubilación, ese querido descanso, en el cual las cosas se conservan y se observan desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué ha sido mi vida? He dedicado a mi familia, a mis aficiones, en definitiva, a una parte importante de mí, de mi actividad, muchas de mis horas, mucho de mi tiempo, pero desde luego algo a lo que le he dedicado muchísimo tiempo ha sido al trabajo, a trabajar honrada y honestamente, unas veces por más dinero, otras veces por menos. Y ahora ya, cuando el tiempo ha pasado, ¿qué pienso yo de esa vinculación, de esa relación mía con el mundo del trabajo? Las opiniones son contradictorias, diversas, pero en el fondo siempre hay una nostalgia, una añoranza, un cariño por las relaciones, por los buenos tiempos, por las luchas y por las fatigas que estuvieron vinculadas a ese mundo del trabajo. Yo recuerdo cuando en la reconversión industrial de Vizcaya, de los años recientes, en torno a Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, la empresa emblemática de aquella ciudad de Bilbao, no se puede entender Bilbao ni el norte de España sin esa empresa. Recuerdo las palabras de un trabajador cuando ve cómo la dinamita echa por suelo aquellas que han sido abandonadas. Era una fábrica fea, era una fábrica horrorosa, era una puta fábrica, pero al final era nuestra fábrica y la queríamos como si fuera de nuestra familia. Es decir, esa relación intensa y estrecha que se establece con el mundo del trabajo. Estaba comentando Víctor que específicamente en relación con la barriada, la avenida de Miraflores y Retiro Obrero, está claro que no se puede desvincular el crecimiento, la ordenación y la urbanización posterior de toda esta zona de salida de la ciudad, de todo este crecimiento que comienza ya a vislumbrarse a partir de finales del siglo XIX,
y que se consolida en lo que es la avenida Miraflores, con toda una serie de fábricas importantes, la más emblemática, quizá porque ha pervivido hasta hace poco tiempo, no sé si aquí habrá algún trabajador o trabajadora de la fábrica Vidrio La Trinidad, un poco como emblema. Cuando yo hablaba con los trabajadores me decían, pues es que además es que vivimos aquí, o sea, no venimos de fuera, nos hemos criado con nuestros hermanos, nuestros hijos, queremos que sigan estando y que se vinculen aquí. Bueno, pues dicho esto, desde un punto de vista casi emotivo, más que objetivo, la arqueología industrial, que así se define en el Reino Unido, en Gran Bretaña, nace de un movimiento como el vuestro. Hay una estación ferroviaria, estilo neoclásico, que se va a derribar y tiene una portada tremenda, muy hermosa, Pórtico Euston, y en el año, aproximadamente en torno al año 65, quieren derribar, perdón, el año 60 quieren derribar los vecinos, profesores, gente vinculada a esa zona, crean un movimiento asociativo para impedir que aquello se venga abajo. Realmente es el monumento de su ciudad. Hay otros monumentos en Londres, evidentemente, pero aquel es el que está allí, aquel por el cual han pasado ellos diariamente, forma parte del paisaje. Consiguieron que se salvase Euston Station, ¿no? La estación a la cual habían dedicado sus esfuerzos, se derribó, pero se inició un movimiento que contribuyó a que no esa estación concretamente, pero sí numerosos espacios de trabajo, fábricas metalúrgicas, puentes de hierro, ladrilleras, fábricas textiles, no solamente en Gran Bretaña, la cuna de la revolución industrial, sino también en Francia, en Italia, en Alemania y por último en España, en un movimiento imparable, se reconociera que el patrimonio industrial forma parte también del patrimonio histórico. En España, concretamente, a partir de 1982, en Bilbao, se llevan a cabo las primeras jornadas de protección y revalorización del patrimonio industrial y, como es habitual, comienzan ya a editarse boletines, a hacerse jornadas, a publicarse libros con más intensidad, a haber reuniones científicas y a presionar a la administración, tanto local como estatal o autonómica, para que las leyes de patrimonio recogieran específicamente no solamente los testimonios del patrimonio artístico, sino también los relacionados con la cultura científica y con la cultura del trabajo. Actualmente, por ejemplo, en Asturias, como sabéis, Asturias es la mina, tiene una ley específica de protección de patrimonio industrial. Y venimos a Andalucía. ¿Qué sucede en el territorio andaluz? Porque es una tierra difícil en un sentido. Daos cuenta que aquí, hacia 1833, se inicia la revolución industrial en España. Los altos hornos de madera, en las fábricas de tejido, las fábricas de algodón, la sociabilidad entre los vecinos y que actualmente tiene un interés patrimonial extraordinario. El fundador de lo que luego fue la exposición iberoamericana del año 29 fue Luis Rodríguez Caso, comandante del ejército, y que en 1900 funda La Trinidad. Posteriormente, en 1905, hace una exposición de productos e industrias andaluzas. En 1908 quiere montar la exposición de España y ultramar, que dará origen a la exposición colombina. Y, en definitiva, decir que este espacio, concretamente de la avenida Miraflores y de su entorno, el Retiro Obrero, constituye un pedazo de la historia reciente de Sevilla. Y la historia ya es, a principios del siglo XX, ya forma parte de lo que podemos considerar patrimonio. Daos cuenta que se están protegiendo actualmente en Andalucía edificios del movimiento moderno en los años 40, 50, 60 y 65. El Retiro Obrero tiene todos los ingredientes para tener una protección de alta dimensión y, sobre todo, necesita no demoliciones, no eliminación de edificios, sino que lo que necesita es un plan integral que proporcione mayor calidad de vida a todos sus vecinos. En ese sentido, ya termino, decir que sobre la fábrica de Vidrio La Trinidad hay un proyecto que presentamos en su momento cuando se cerró, se declaró BIC, etcétera, un proyecto que consistiría en la creación de un centro cívico para toda esa zona de Miraflores. Este sitio donde estamos es interesante, pero aquella zona ha crecido mucho y necesita ese equipamiento social y colectivo, un centro cívico de barrio, un museo de la fábrica de La Trinidad, una escuela taller
que de alguna manera vinculada con los trabajadores de la Trinidad, hoy día en Carretera Amarilla, siga promocionando y difundiendo ese empleo entre los jóvenes de la zona, una sala de exposiciones y una cafetería restaurante para que la memoria de la Trinidad, de las otras industrias que allí hubo y especialmente la gente que vive hoy en el Retiro Obrero siga formando parte de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias, Julián. Bueno, voy a pasarle la palabra ahora a Esteban Moreno. Esteban Moreno es profesor de secundaria y es además presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio, profesores de la Defensa y Difusión del Patrimonio de Paso. Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a aportar, afortunadamente, pocas cuestiones, porque la verdad es que con la intervención de Raúl y de Julián, afortunadamente hay muchas cuestiones que ya están aquí sobre la mesa y me alegra mucho que coincidamos, porque estamos coincidiendo en lo que es el concepto de patrimonio. Cuando pensamos en el patrimonio y que enseñamos a los profesores, a nuestros alumnos del patrimonio de la ciudad, casi siempre pensamos que los profesores que nos dedicamos a la enseñanza secundaria vamos a insistir sobre lo que es el monumento. De hecho, de pequeños siempre nos enseñaban a valorar, a expresar nuestra admiración por el gran monumento, el monumento nacional que se llamaba la catedral, por ejemplo, la plaza, y parece ser que no echamos cuenta o no valorábamos otros monumentos que sin embargo estaban ahí a nivel cotidiano y que solo echamos en falta cuando han desaparecido, cuando nuestros barrios se han transformado. Afortunadamente hoy tenemos un concepto de patrimonio mayor, mucho más rico, mucho más complejo que con anterioridad. Y desde ese punto de vista, desde un concepto de patrimonio que abarca no solamente lo considerado monumental, sino que también alcanza a los valores humanos, alcanza al patrimonio industrial, alcanza al patrimonio etnológico, el patrimonio oral, lo que nos van contando. Desde ese punto de vista, muchos profesores estamos ahí en la defensa del patrimonio en el sentido más amplio de la palabra. Porque como tenemos que trabajar con chavales que además casi nunca miran hacia atrás, hay que explicarles el pasado. Y el pasado no es solamente una sucesión de batallas, no es solamente hechos bélicos, listas interminables de reyes, etcétera, etcétera. El pasado es mucho más. El pasado es también historias, ahora están bastante, haciéndose muy bonitas, historias de vida, historias de familia, porque sin esas historias no se construye la gran historia, no se construye la historia de la ciudad. Desde ese punto de vista, ¿por qué en BENVASO, en nuestra Asociación de Defensa del Patrimonio, defendemos vuestras reivindicaciones? ¿Por qué estamos aquí? Para defender que no se altere más de lo que ya está alterado el barrio del Retiro Obrero. En primer lugar, porque el barrio tiene ya una serie de valores patrimoniales que ya han quedado aquí bastante bien explicados y son tremendamente interesantes. Raúl ya ha estado explicando que el Retiro Obrero constituye uno de los primeros ejemplos en la ciudad de Sevilla, si no el primero, en el que estamos viendo la puesta en práctica de una política de seguridad social por parte del Estado en el siglo XX. Desde ese punto de vista merece la pena salvarlo. Repito, hay una memoria histórica que conviene no destrozar. La preocupación por una clase trabajadora que estaba hasta ese momento viviendo en penosas condiciones. Destacar, por supuesto, los valores arquitectónicos, indudablemente. Aquí hay un patrimonio, hay una obra de un arquitecto regionalista como es José Gómez Millán. En tercer lugar, el valor patrimonial del conjunto de la barriada, ese modelo de ciudad-jardín que está siendo tan destrozado en nuestra ciudad. Un modelo de ciudad-jardín que yo creo que es de los más completos que se va a desarrollar en la ciudad de Sevilla. Un modelo de ciudad-jardín, que ya comenta Raúl, con biblioteca, escuela, con baños públicos, que debió ser la envidia de aquellos vecinos, de aquellos trabajadores que tras las murallas de la ciudad vivían en corrales de vecinos con pésimas condiciones insalubres, condiciones muy malas. Debió de ser, por tanto, una absoluta envidia. Y no podemos olvidar que ese barrio del Retiro Obrero creo que es una barriada que no tiene igual en Sevilla. Hay otras barriadas, hay otros modelos de ciudad-jardín.
Pero la piqueta ha ido poco a poco transformándolo, ha ido poco a poco derribando y apenas queda recuerdo de ellos. Tenemos, es cierto, el barrio de Ciudad Jardín, pero si miramos la fachada que presenta a la gran plaza, lo que sería el escaparate de Ciudad Jardín hacia la ciudad de Sevilla, ha sido bastante deteriorada. Se han rehabilitado viviendas, antes mencionaba la de la avenida Ramón y Cajal, del Real Patronato de Casas Baratas, pero como conjunto creo que estamos en un modelo bastante interesante. Además, el Retiro Obrero, como ya también ha destacado ahora Julián magníficamente, el Retiro Obrero como barriada es un referente, una referencia para entender la arquitectura industrial sevillana, ya que en pocas ocasiones podemos encontrar una relación ecosistémica que se llama, una relación entre la arquitectura industrial, el mundo del trabajo y la vivienda obrera y las relaciones sociales que a partir de ahí se van a establecer. Por tanto, yo creo que hay elementos suficientes desde todos los aspectos de vista, desde todos los puntos de vista del patrimonio, hay elementos suficientes para reivindicar que no se debe tocar ni un metro cuadrado de la barriada del Retiro Obrero. Eso es lo que podríamos pensar que son los valores patrimoniales del barrio, que creo que ya han quedado aquí bastante bien expuestos. Es un barrio, y eso lo hacemos todo de concienciar, es un barrio que tiene tantos valores patrimoniales como lo puede tener en su momento la defensa del barrio de Santa Cruz, como lo puede tener, por mencionar el más típico, como puede ser mencionar otros barrios de gran calidad. El barrio tiene entidad para defenderse. Pero luego hay otro elemento que hay que cuestionar. Los que estamos en la defensa del patrimonio, en asociaciones de profesores de otro tipo, por cierto, en nuestra asociación también hay muchos compañeros que no son profesores, pero están ahí defendiendo el patrimonio, estamos ahí porque también venimos a defender un modelo de ciudad. Y esto es una cuestión muy importante. No vamos a defender solamente el Retiro Obrero por los valores que tiene de pasado, sino que hay que defender al Retiro Obrero por los modelos que tiene de presente, por el modelo de ciudad que se nos quiere implicar con el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Para nosotros desde Ben Paso, y ya en otras ocasiones así lo hemos manifestado, el modelo de ciudad que se está planteando desde el PEGO no es un modelo que nos satisface, porque consideramos que muchos elementos de ese PEGO es un modelo desarrollista, caduco y agresivo, bastante agresivo. En primer lugar, consideramos que es un modelo agresivo porque prioriza al coche, al vehículo privado, convirtiéndolo nuevamente en protagonistas de cualquier transformación urbanística y buscando de manera errónea la rapidez de las comunicaciones privadas entre barrios. Cuando el otro día preguntaba yo el porqué de esta transformación en el PEGO y leía en los papeles, cosa, por cierto, bastante dificultosa de leer, porque hablaba de colector primario de flujos internos, un lenguaje absolutamente imposible de entender. Al final era para dar salida a la calle Almanet de la Plata y comunicarla a través de Albaida con otros barrios. Es decir, calles más anchas, paso de vehículos. Y en esta ciudad de Sevilla sabemos que calle ancha significa más doble fila, más ataque. Pero vamos por partes. Prioriza al coche, no nos gusta, pero sacrifica la vivienda unifamiliar, sacrifica un modelo de vivienda que en determinados barrios, en determinadas zonas es tremendamente escasa. En el casco urbano de Sevilla, la vivienda unifamiliar del tipo con la que nos encontramos en el Retiro Obrero es bastante escasa. Y es muy sensible ese modelo a la voracidad del tráfico. En tercer lugar, con estos planteamientos de desarrollismo se va a elevar la densidad poblacional de la zona, ya que sustituye viviendas unifamiliares de pocas personas por bloques de viviendas donde van a vivir muchas más familias. Es decir, se va a elevar el número de habitantes por metro cuadrado. No nos parece que sea lo más acertado. En cuarto lugar, en el conjunto del proyecto se van a eliminar zonas verdes en una zona que está precisamente bastante poco dotada de jardines. Pero sobre todo entendemos que significa el triunfo del diseño de mesa
del tiralíneas insensible que se realiza en las oficinas técnicas, que no escuchan al ciudadano, que no atiende a los valores patrimoniales, a la memoria del barrio, que no atiende en definitiva a la escala humana, a la escala del vecino. Además, como antes indicaba, estos diseños que yo considero agresivos no son soluciones para los flujos de tráfico, sino que es más, los empeoran. Una avenida no permite mayor rapidez. Eso es una falacia, una falsedad. A mayor anchura, más doble fila. Mayor atracción de vehículos. Finalmente, más atrás. La propia calle Albarén de la Plata, así lo vemos. Yo, para venir hacia acá, he procurado venir por las calles más anchas, por ejemplo, por Amador de los Ríos, es un puro zigzag. Y efectivamente, una calle más ancha no mejora el tráfico. A su vez, hay que considerar que esos grandes ejes estructurantes de hoy, es decir, esas grandes avenidas para el tráfico, no tienen por qué serlo en el futuro. Pero lamentablemente, cuando pensemos que ya no sirven, la destrucción ya estará hecha y el patrimonio, en todos los sentidos, estará irremediablemente perdido. Por ejemplo, pensaba yo en la Avenida de la Constitución, una gran avenida, el símbolo de lo que sería la modernidad del siglo XX en Sevilla. Al calor de la exposición iberoamericana que antes hemos mencionado, se va a proceder a un plan de derribo desde el Colegio de Santo Tomás, la misma Puerta Jerez, años antes, etcétera, etcétera, para establecer un eje de comunicación para el vehículo, para el tranvía, que llegase hasta la Plaza Nueva. ¿Y qué estamos discutiendo hoy en día? Precisamente cerrar la avenida aún más al tráfico privado, cerrarlo incluso al tráfico público, en definitiva, que desaparezcan los vehículos. Por otro lado, consideramos que el barrio como conjunto, tiene unos valores a los que no se les debe de tocar. El barrio considero que ya ha sido bastante agredido y mutilado. De esas 300 casas que antes mencionaba Raúl, ¿cuántas han quedado? ¿Por qué se ha sustituido? Indudablemente el barrio ya está bastante mutilado para que sea aún más. Y aún más, teniendo en cuenta que han desaparecido elementos que eran absolutamente originales, como los baños públicos o esos almacenes que han sido hace muy poco tiempo destrozados. Y coincidiendo con Julián, considero que ya es el momento de establecer medidas de protección para todo el barrio, para todo el conjunto. El barrio necesita ser catalogado, necesita establecerse una medida de protección jurídica para, en la medida de lo posible, evitar con otros futuros nuevos PEGO más adaptados urbanísticos para defender lo que hay. Y por último, sería cuestión de, en el PEGO, en este y en los futuros planes de ordenación urbanística, apostar por modelos de ciudad de escala más humana, más amable, que permitan relaciones directas entre los vecinos, ciudades en las que el coche no sea el protagonista de los cambios, sino que los protagonistas de los cambios sean las personas que viven en barrios de este tipo. Y por último, pues bueno, no quería dejar de señalar, aunque ya veo que se me ha adelantado un periodista, que yo espero que un partido que lleva en sus siglas la O de obrero no empiece a destruir o no siga destruyendo el retiro obrero. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando con las intervenciones de personas que representan las asociaciones de defensa del patrimonio, le voy a pasar la palabra a David Gómez, que es arquitecto y que representa a la asociación ADEPA. Soy arquitecto, pero en fin, es un proyecto y a después de todo lo que José Luis Gómez y soy miembro de la Asociación de Defensa del Patrimonio ADEPA, entonces después de todo lo que han comentado mis compañeros de mesa, no vamos a seguir incidiendo en los aspectos que ya todo el mundo conoce o que han quedado aquí en el manifiesto. Yo quería a lo mejor subrayar algo más uno de los aspectos que ha tocado Esteban, y bastante bien, porque creo que es un elemento fundamental y que también rompe
mitos en los que todos estamos muy metidos. Y precisamente es la justificación principal que se da para proponer la intervención que se quiere hacer en nuestro barrio, que es conectar y mejorar la permeabilidad y la conexión del eje colector secundario, en fin, las palabras que utilizan los arquitectos en su documento. Desde hace mucho tiempo los especialistas en tráfico y en movilidad urbana y en sostenibilidad urbana tienen muy claro, los especialistas lo tienen claro, y tienen claro que por ahí hay que ir. Lo que no se ponen del todo de acuerdo es a qué ritmo y cómo hacerlo, pero tener claro de que la ciudad no puede ser el coche el principal modo de transporte. Hay que crear proximidad, es decir, hay que no obligar a la gente a que se tenga que mover y la gente que se tenga que mover de su barrio porque esté demasiado lejos no tenga que hacerlo necesariamente en su coche. Sin embargo, políticas desarrollistas, a pesar de que este tipo bueno, hay que darle por supuesto primacía al transporte público y a los modos no motorizados de locomoción, como es ir andando y en bicicleta, creando esa proximidad para que las distancias no sean excesivamente fuera de ámbito de estos modos de transporte. Aunque eso los técnicos lo saben y los especialistas desde hace mucho tiempo, los políticos y bueno, los constructores de carreteras sobre todo, desde hace mucho tiempo siguen presionando en la otra dirección. Últimamente habréis visto que la palabra sostenibilidad y otros conceptos ya empiezan a incorporarse en los discursos también de los políticos, pero normalmente todavía no han pasado de esos discursos a la práctica. Por ejemplo, la operación en algunos países ya están empezando incluso a hacerse, algunos políticos se han atrevido a empezar a poner en práctica lo que los técnicos vienen recomendando, y es empezar a cerrar espacios coches. Aquí todavía estamos queriendo poner más puentes en el río. La única pasarela peatonal que teníamos en el río, la que conectaba con la Cartuja, ahora también es para los coches. Sin embargo, en algunos países están empezando a decir, eso no es solución, sabemos que es una pesquería que se muerde la cola. Cuantas más metros cuadrados, más coches. Otra calle más coches. Otro carril, ahora quieren hacer una S40. Sabéis que sin estar hecha la S40, una ronda de circunvalación, ya la prensa, hace 2 años, cuando en la prensa apareció por primera vez dibujado por dónde más o menos iría la S40, a los pocos meses salió un artículo en la prensa diciendo que los terrenos rústicos de olivares y de cortinos que hay por allí ya se estaban vendiendo 4 veces más caro porque se sabía que si pasaba por allí la S40, tarde o temprano habría casitas adosadas en la zona, lo mismo que en Algarve. En fin, que las infraestructuras que nos las venden para intentar solucionar problemas de movilidad, congestión y mejorar la vida de los ciudadanos terminan siendo una losa que pide más y más y más infraestructura. Es decir, la razón principal que justifica, según el PEGO, la oficina del plan, abriros el barrio y partirlo por la mitad, precisamente va en la línea contraria en la que ya se está empezando a ir en algunos países. Y es decir, quitar espacio que erróneamente le hemos dado a los coches. En su momento habréis visto, y algunos con la edad que tenéis lo habréis conocido, el pie de la Giralda, Virgen de los Reyes, todo eso estaba lleno de coches. ¿A quién se le ocurriría ahora mismo meter aquí los coches otra vez? La calle Tetuán, eso sí lo conoceremos todos. Los propios comerciantes, que ganan un 30 y un 40% más de lo que ganaban entonces, eran los primeros que se oponían. Pensaban que los coches circulando por allí, pues en fin, la gente iba, digamos, conduciendo y mirando. Ahora ver quién convence a esos mismos comerciantes que le vamos a volver a meter los coches por donde los conseguimos sacar, lo mismo que se quejaban. En fin, todo esto va más lento de lo que debiera. Nuestros políticos, nosotros mismos también, el ciudadano también tiene su parte de culpa porque pretende llegar a la barra de bar y a su casa y al trabajo con el coche montado. Pero poco a poco se va imponiendo esta lógica. El propio PEGO, en la parte de la memoria, las memorias de todos los planes ya son iguales. La palabra sostenibilidad te la conjugan, te hablan de medio ambiente urbano, de todas estas cuestiones. Pero cuando te vas a la parte importante de los planes, es decir, a las inversiones, en vez de empezar a leerse los planes por la memoria inicial, habría que empezar a leerse los planes por la parte de atrás. Es decir, sí, muy bien, esa paja ya me la conozco, esa se mete en todos los planes al principio porque suena bien. Más o menos se lo van creyendo, pero suena bien fundamentalmente. Pero la parte de atrás, donde se dice, ¿ya qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Empiezan a aparecer operaciones de estas, entonces ya empieza a descolocarse el discurso que te han intentado hacer. Y este plan urbanístico que se nos vende, y que ha tenido una buena operación de venta, de sostenibilidad, mesas de participación, todo este tipo de cuestiones, al final sigue apuntando, cuando sería una magnífica oportunidad para no seguir en esa línea ya, en el siglo en el que estamos,
sigue abundando en el fomento del transporte privado. Acaba de aprobarse un plan municipal, ya lo sabéis, con de 300 millones de euros para crear 40 y tantas mil plazas de aparcamiento. En fin, todavía seguimos andando en una línea que ya los que saben del asunto, los que llevan investigando esto desde hace años, hace 20 o 30 años vienen diciendo que por ahí no se puede ir, que ya sabemos que no se pueden seguir creando más calles baños y más avenidas colapsadas. En fin, quería incidir solamente en ese tema porque además os va a afectar, si harán, vamos a conseguir que no lo hagan por supuesto, si abrieran esa avenida, obviamente van a cortar el barrio entonces va a afectar la habitabilidad de las propias personas, no solamente un tema de que se vaya a fomentar el tráfico en la ciudad, es que hay estudios hechos que demuestran la relación directa que hay entre las relaciones sociales que hay entre los vecinos que viven a un lado y a otro de una calle dependiendo del número de vehículos. Cuanto más vehículos, la intensidad, más barreras supone y menos relaciones sociales, es lógico, es de cajón, ¿no? Pero está incluso cuantificado por estudios científicos. Entonces, en vez de ir por esa línea, abogaríamos, porque y eso también es patrimonio, el patrimonio ambiental de las ciudades, el patrimonio de la sociabilidad de las ciudades, este tipo de infraestructuras, este tipo de usos sobredimensionales mal colocados, pueden romper lazos existentes y entornos habitables como los que tenéis en vuestro barrio y que han llegado hasta estos días. Entonces, desde ADEPA, también en ese aspecto ambiental, y yo creo que también otras entidades que no están aquí, o bueno, no sé si entre el público, como Ecologista Nación, o otras más directas o abiertamente involucradas en la cuestión del medio ambiente urbano, seguramente se podrá hacer un frente con todos vosotros, obviamente y vosotras, para intentar oponernos a esta tropelía desde el punto de vista histórico, social, memoria histórica, también ambiental y urbano. Muy bien, gracias, David. Bueno, pues vamos a cerrar lo que es la primera parte de este acto con la intervención de Basilio Moreno, que es una de las personas que mejor conoce todo el proyecto de reivindicación para el cambio en IPEGO, tanto por su responsabilidad en la Asociación Histórica Retiro Obrero como por su ligación al barrio. Así que sin más te doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todos. Quiero decir que me han pisado todo lo que tenía que decir. Me han dejado, sí, el último pues. Pero me quedan cositas que decir, siempre hay algo que decir. ¿Por qué? Porque es una lucha muy grande la que tenemos delante. Y bueno, yo al principio había previsto que estos compañeros, que lo han hecho estupendamente, los cuales estoy muy agradecido, hablasen de nuestra historia, de nuestra situación anterior, etcétera, etcétera, y yo me quería hablar un poco del presente, que es donde me han pisado. Pero bueno, siempre, como he dicho, tenemos algo que decir. Tenemos un presente que ante todo tiene que ser luchador. Por los motivos que aquí se han expuesto y se han dicho, tenemos una lucha muy fuerte que vencer. Tenemos un plan general de urbanismo que, como aquí hemos comentado, plantea una serie de cosas que no tienen su sinrazón, no tiene motivos, no tiene ninguna sensibilidad humana ni sensibilidad ciudadana, aunque digan que es el plan general de urbanismo hecho para el ciudadano, pero creo que al ciudadano solamente lo han dejado en eso, en el título. Entonces les decía que tenemos ahora mismo una situación luchadora, una situación en la cual debemos mantenernos como obreranos, que son los que vivimos en este barrio, el barrio de Retiro Obrero, los obreranos. Tenemos que unirnos fuertemente ante este peligro que nos acecha, ante este desmembramiento que intentan hacer con él y ante esta pérdida de personalidad del propio barrio y de una situación histórica como Julián Sobrino y los compañeros han hecho y han intervenido en este caso, ¿no? También quiero hacer ver de que este hecho del ADM10 que nos afecta tan directamente no tiene, como aquí hemos visto, no tiene razón de ser de una mejora de ninguna naturaleza. El hecho es puramente especulativo. ¿Por qué? Porque por mucho que estudiemos el ARI, este ADM10 que nos interpreta, no tenemos por dónde cogerlo. Como aquí han dicho otros compañeros de mesa, se contradicen a la hora de hablar, nos llaman de que si es un viaje estructurante, nos dicen de que si es un conducto primario, nos dicen que es un eje urbano de distribuidor, pero al final todos nos quedamos diciendo, pero bueno, si es una carretera sin tráfico, simplemente muy ancha. Eso sí, la carretera, la calle de Almagro de la Plata es una calle, por suerte es muy ancha, y la cual no se aparca en doble fila, sino en tercera fila, que para eso sirve, como gente no lo ha indicado perfectamente.
pero no por ello ni provoca una formatación, como bien nos quieren hacer entender los de urbanismo, una formatación, que yo todavía sigo intentando entender qué es lo que quiso decir este hombre con aquello. Ni hay una saturación de tráfico, ni hay una colapsación de tráfico, ni existe ningún tapón de ninguna de las ruedas. Lo que sí existen son unos terrenos muy atractivos a la hora de las inmobiliarias y de la zona donde nos encontramos. Pero queremos proteger todo ese tipo con los argumentos que aquí hemos expuesto con los otros compañeros. Queremos tener un presente con los coches que actualmente tenemos allí. Es decir, allí realmente el vehículo no es necesario pasar para ningún sitio. Y todo terreno que le demos al coche, como aquí han dicho también los compañeros, se lo comen y se queda corto. Aquí hemos expresado la opinión de llevarnos el coche al bar y al dormitorio, debajo de la cama, que es preciso. Todos intentamos con eso, pero no son soluciones ninguna. Los coches están muy bien en los garajes y no hay otro sitio para ellos. El ciudadano es el que tiene que andar por la ciudad y disfrutar de su ciudad, de su sol sevillano. Para todos nosotros, por suerte, vivimos en una ciudad que disponemos de un buen sol, de una buena temperatura. Estos días está todo frío, pero bueno, no es lo habitual. Y poder disfrutar de estos paseos tan agradables y con una barriada tan admirable como es la que tenemos en el retiro obrero. Yo, como todo el mundo sabéis, no llevo mucho tiempo participando de esta convivencia, pero me siento obrerano a la hora de salir a la calle, obrerano a la hora de compartir mi conversación con el vecino, obrerano a la hora de extender mi mano y colaborar con todos los vecinos a la hora de cualquier cuestión. Obrerano es una palabra que me gusta como suena. Llanero, pacareno, obrerano. Suena muy bien. Y también quiero buscar un futuro. Es lo que pretendemos con esta asociación histórica del retiro obrero. Un futuro en el que sea esperanzador, que tengamos una continuidad, que sepamos transmitir a nuestras generaciones futuras cómo hemos disfrutado de esa historia, cómo hemos participado en la convivencia de esta zona de la ciudad. Y no tengamos que contemplar o transmitir a nuestras generaciones futuras como cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿la pasarela qué es lo que era? Todos recordamos lo que era la pasarela, ¿verdad? Pero no otra cosa, porque ninguno la hemos podido ver, simplemente en el recuerdo. Era una obra de arte, que podemos estar disfrutando de ella, que por motivo, no sé qué explicar, fue una tontería la situación de la eliminación de esta pasarela. Y como eso, otros actos históricos y otros monumentos y otros patrimonios que también tenemos en la ciudad. Este barrio se podría considerar como una isla de un buen vivir dentro de la ciudad de Sevilla. Todo aquel que tiene la oportunidad o la suerte de dar un paseo por nuestro barrio ha podido apreciar la tranquilidad con la que vivimos. No por ello tenemos un desconocimiento del convecino. Simplemente es una isla de buena convivencia y de bienestar. Su elegancia, su buen diseño, sus estructuras tan bonitas, todas parecidas, todas por un igual, y una calidad de vida que se respira paseando por sus calles, que es tremenda. Por eso, desde aquí, de esta mesa, pedimos la conservación de este origen obrero, de esta condición que tiene este barrio, y de que, bueno, su nombre lo indica, es un retiro del obrero, porque tenemos que dejar paso a otro tipo de naturaleza, o a otro tipo de condiciones de construcciones urbanas, perdón. No queremos más bloques, ya nos han metido suficientes bloques alrededor nuestra, estamos viendo cómo destrozan nuestra imagen, destrozan nuestra situación, y no tenemos por qué aguantar el que nos sigan metiendo más bloques donde no tienen que haber. En cuanto a la IDM10, quisiera aclarar también unas cuestiones. Es un apartado un poco técnico, una especialidad, quizás no sea lo mío, pero me ha tocado, ¿no? Vamos a hacerlo así. El AIDM10 se presenta en un principio en el PGOC, en el Plan General de Urbanismo, se presenta como un esquema general por la ciudad que hace un caminito de rosas, como un trayecto muy bonito, muy viable, el cual evidencia una gran avenida dentro de esa gran escala de la gran ciudad. Pero conforme vamos estudiando y vamos analizando, vamos llegando a conclusiones, vamos acercándonos a nuestro barrio, vamos acercándonos a la zona del retiro obrero y a Miraflores, se va viendo lo inútil de esta actuación. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene tanto conducto de vehículos si no existe? ¿De dónde viene tanta magnificencia de pasos de motorización si no existe?
¿Por qué queremos continuar con algo que no resuelve ningún tipo de problema, a no ser que lo planteen de nuevo después de construirlo? Evidentemente, si nos meten en una gran avenida y nos construyen bloques, el problema existirá. Pero señores, frenemos esta situación, demos paso al ciudadano y a la calidad de vida y nunca existirá estos problemas. Además, el ARI también hace una actuación que psicológicamente en el barrio nos está destrozando. Allí teníamos una tranquilidad, como hemos comentado, todos somos partícipes de ella, vivimos muy a gusto, y desde que tenemos esta espada de Damocles soltado sobre nuestras cabezas, la cual no nos permite arreglar nuestras casas para tenerlas en condiciones, la cual no nos permite el poder disfrutar para nuestros herederos de nuestras casas, además nos está creando una tensión impresionante. No hay día que uno no se levante diciendo ¿qué pasará hoy? ¿Qué noticia me encontraré al leer la prensa? ¿Qué dicen del ARI? ¿Qué me encuentro de nuevo? ¿Qué ha dicho otra vez el delegado de urbanismo? Y no tenemos respuesta, estamos por allí pendientes y siempre recibimos lo mismo. Vamos a urbanismo y yo diría una cosa, no hace falta que nos atienda ninguna sanita, si con que pongan un cassette que repita lo mismo es suficiente. Intentan convencernos vendiéndonos situaciones teóricas. Todo el mundo sabemos cómo es la actuación de una expropiación. Una situación en la cual te hace pasar mal rato, no tener una continuidad de tu calidad de vida, el no poder plantear tu futuro, el no poder desarrollar una actividad como cualquier familia en cualquier situación de cualquier lugar de la ciudad. También quiero hacer ver de que estamos haciendo mucha lucha a través de la asociación en contra de estas actividades. Estamos creando colaboraciones cada día más. Hay personas que ahora mencionaré, como es Paco Cuadrado, un pintor extraordinario, que nos dice que transmitamos hoy aquí su colaboración personal con nuestra causa. También Antonio Burgo está volcado en nuestro asunto. Decía el que periodista te pisa un poco la idea, que también dice que esa O de obrero, ¿dónde se queda? Que parece que el PEGO ha sido desarrollado en vez de por el Partido Socialista Obrero Español, por el Partido Capitalista Español, puesto que todo el trasfondo, como he dicho en un principio, no es más que la especulación y la construcción de los bloques, la vivienda. También tenemos la colaboración de algunos grupos municipales y sobre todo estamos viendo, y de la cual agradecemos mucho, una colaboración muy estrecha y muy fuerte por todos los convecinos, no solamente de los obreros, sino también de los vecinos de las barriadas adyacentes, como es Puerta de Hierro, como es lo de la Corza, como es, perdón, lo de la Corza, no, lo de la Bartola, la Corza de también lo de la Bartola, así como Puerta de Hierro, toda la zona de Antonio Machín, la zona de Cruz Roja, todos los vecinos cuando se enteran de nuestra situación se echan las manos a la cabeza y esto es un crimen de actuación. Y quiero seguir diciendo de que aún no hemos terminado nuestra lucha, esto es un acto más de la lucha que estamos llevando adelante. La recogida de firmas se la vamos a transmitir al delegado de urbanismo para que vea que no somos 23 personas las que estamos luchando por este hecho, por la eliminación del ARI de M10, sino somos más de 5.000 firmas, aproximadamente 7.000 firmas, las que hemos recogido, y esos son realmente los ciudadanos que han tenido la oportunidad de aportarnos y transmitirnos su preocupación por este problema. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy bien sintetizado con todas las intervenciones que se han hecho en la mesa, pues el problema que actualmente se cierne sobre este barrio, aparte de los valores que tiene, y ahora pasaríamos la palabra a la sala para que si alguien quiere hacer alguna pregunta o expresar alguna opinión, pues que tenga la oportunidad. Viendo que ustedes son la mayoría profesores, arquitectos y demás, tienen que defendiendo el patrimonio de Sevilla. Pero vamos a ir concretamente a lo que es el retiro. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para que se lo olvide? Hay que ir al ayuntamiento, hablar con un urbanismo, hacer una manifestación. No vamos a ir por la puerta. Ya están ustedes hartos de ver. Que hay que hacer para que no lo digan. Porque eso no tiene ni pie ni cabeza lo que quieren hacer. Porque si ustedes desde la esquina de Arbaida, donde está el estanco,
hay la misma anchura que tiene ahora mismo la calle. La avenida es la que va ahí. Pues tiene que tirar los jardines para que haya una avenida. La misma anchura tiene ahora mismo Albaida que generan más. O sea que no le veo la explicación. ¿Te permite? En principio, gracias por la pregunta. En principio, lo primero que hay que hacer es organizarse, que por eso hemos creado esta asociación histórica del retiro obrero, para que todos juntos no nos despeguemos, hagamos la labor. Ya hemos intentado y estamos intentando siempre por el lado más civilizado que hemos visto, que es a través de los organismos, a través de las reuniones con fuerzas del grupo municipal, de grupos políticos, de entidades de la Junta de Distrito. Hemos estado haciendo toda la presión que hemos podido y transmitirle nuestras preocupaciones, y también por la alegación que hemos presentado en nuestro trabajo. Hemos desarrollado todo este tipo de actividad. Evidentemente, si no tenemos respuestas, queremos tener una reunión en breve con el delegado de urbanismo, a que nos digan en qué situación se encuentra. Dependiendo de las respuestas, también trataremos de hacer organización y organizarnos en hacer cortes plásticos, manifestaciones, sentadas, lo que haga falta para que se nos escuche y nos atiendan. El metro cuadrado de la avenida de la Florida, 650.000 pelas, que es lo que está aquí. Más que el dinero, lo que vale es la calidad de vida que disponemos en este barrio. Y esa es la que hay que defender a capa y espada. Pero ahí hay alguien en el urbanismo que se quiere llevar los goles. Que vale 650.000 pelas el metro cuadrado de la avenida Miraflores. Y que eso costó todo real. Y a personas que tienen eso, que es propiedad, le quieren dar un piso. Después de vivir ahí en una casita particular. Un piso. Y en el mismo lado que quieren hacer la avenida. Yo no me lo explico. Eso tiene que tener una defensa. Bueno, si os fijáis, el inicio de la avenida Miraflores, de la Roma Capuchino, ya está cambiado completamente. La avenida Miraflores no ha cambiado. Y eso es un proceso que va a avanzar hacia el interior de la avenida Miraflores. Esa zona se está revitalizando. Todo, bueno, el Bazar España, la acera de enfrente, que también se ha modificado y ha puesto un Burger King en la esquina. Todo eso es un proceso que está avanzando hacia el bingo Andalucía, y va a sobrepasar, y veremos a ver qué pasa, ¿no?, con la fábrica de unidad y estos parques de tipo histórico. Está todo un paralelo, está todo. Vamos a dejarle hablar a él y luego... Yo la opinión que tengo, primero, es eso, no es percibir el problema. Lo peor que podemos hacer es ser ignorantes de que tenemos un problema, ¿no? Antes no puede decirse la palabra, ¿no? Desconocedores del problema, ¿no? Una vez que conocemos que podemos tener un problema, la segunda parte es organizarse. Esto Basilio lo ha dicho claramente, ¿no? Hay que organizarse. Yo tengo más claro que el agua que a título individual no hace nadie absolutamente nada. A título colectivo y a través de la organización en un movimiento vecinal se pueden hacer muchas cosas. La tercera parte de organizarse es montar una campaña bien organizada y seria. Lo peor que hay también para el movimiento vecinal es montar una campaña de tipo reivindicativo que cada uno dispara con un fusil distinto. Eso desprestigia al propio movimiento vecinal. O sea, que primero hay que organizarse, montar una campaña y establecer unos plazos y una serie de acciones concretas. Los plazos que tenemos es hasta la aprobación del PGO, que va a ser el verano, junio creo que va a ser, del 2005, pues hay 6 meses, yo creo que son 6 meses de espacio temporal que hay. Hasta que hay que sentarse, establecer una campaña, una serie de acciones, hay que tocar todos los medios de comunicación, todos los apoyos posibles, basarse en aportaciones del tipo de vista científico, como a lo mejor se ha dado hoy aquí más, ¿no?, un punto de vista más científico, basarse en la historia, basarse en los apoyos que se tengan, basarse en los movimientos vecinales vecinos. Yo creo que hay que montar toda una batería de acciones de aquí a junio, que todo vaya encaminado a modificar la letra en el PGO, que no es nada fácil, porque modificar una letra en algo que ya está escrito, en este caso como es un PGO que ya ha pasado por muchísimas fases, esta fase final no es nada fácil, no es nada fácil. Pero yo creo que hay que intentarlo, se organiza al final,
elabore una campaña de difusión del problema, de acciones concretas, acciones contundentes, pero sin salirse de escándalo ni nada. Yo creo que los políticos se mueven mucho por eso, ¿no? Los políticos municipales, sobre todo, todas las mañanas tienen en su mesa la batería de periódicos locales. Si en la prensa local, y se mueven mucho con la prensa local, si ellos ven las noticias de Sevilla, y como vean que un día sale el retiro obrero, a veces sale el retiro obrero, el tercer día sale el retiro obrero, se mueven mucho según lo que diga la prensa. Eso, vamos, yo lo he podido ver muchas veces, ¿no? Pues yo creo que hay que montar toda esta campaña y bueno, de aquí a junio, pues ese es el plazo que... 40 años. Pero el Lo que pasa es que cada 15 o 20 años creo que hay un plazo incumple, y se vuelve a empezar de nuevo otra vez. Esta es la tercera vez, creo, que intentan retirar eso. O sea que no estamos hablando de hace unos días. Por eso intentamos, perdona, ¿me permite? Que por eso intentamos, a través de la asociación, crear este grupo de vecinal, y lo que estamos pidiendo no es una conversación, no es llegar a un acuerdo con ningún tipo de la gerencia, sino lo que queremos es la erradicación y la eliminación de la ADM10 de una vez para siempre, y la recalificación de nuestro barrio, darle de nuevo la calificación de tipo C, que la ha tenido en el año 87, la conservaba, y que nos lo dejen tranquilo de una vez, pero no solamente ya el retiro obrero, sino toda la zona, y sepamos proteger y valorar todo lo que nos conviene. Respecto a lo que usted acaba de decir, hago una preguntita. Hemos entendido que la zona de alrededor se han mirado, están especulando y están comprando. Me explico. De personas que han alquiler de la zona más cerca de que han vendido una cierta cantidad. Tengo entendido lo que es correcto, ¿verdad? Y aparte, como dije antes, que no han de estar a apoyar y luchar por el barrio, todo vestido de la bandera y toda la zona, ¿cómo es posible que dentro de ustedes hay gente que todavía no están convencidas? Algunas personas, aisladamente, entre comillas. Pero hemos tenido que haya casos aislados, porque hemos escuchado rumores como cosas que las cosas de toda la vida entera, es decir, correcto y cómo conseguirlo. Bueno, yo en principio le puedo decir que entre 100 personas seguro que un acuerdo de 100 es difícil. Cuando se habla de un 100%, es inexistente. Un 100% normalmente son entre 90 o 80 personas. Hay 10 que siempre están en desacuerdo. Es posible que haya algún vecino que no esté de acuerdo con esta situación, es posible. Pero bueno, yo lo que sí le digo es que no hay ningún vecino que esté de acuerdo con que le arriben su casa. Si es a esa la pregunta que... No, yo voy a decir una clara pregunta. ¿Cómo se puede apostar que la gente se convenza de lo que está ocurriendo? Hay todavía que no lo entienden, las personas que no lo entienden. Se debe mandar algo de modo y si no le Claro, sí. Por eso estamos organizando con nosotros esta jornada, para transmitir, explicar, coordinar, y después damos este paso de palabra, con objeto de que alguien no ha entendido algo, o alguien tiene alguna duda. Bien, estamos dispuestos a aclararle cualquier situación y le queremos atraer a nuestra asociación para que seamos una piña en todas las transhumanidades. Yo estaba con lo que lo he escuchado una vez en el distrito. Sí. Lo he escuchado hablar, y yo veo que pocos casos hacen. Cierto. Ninguno. Usted lleva allí y no te dice, no te va a hacer, papel. Y cada vez que va usted, lo que va a hacer, no te va a hacer, papel. Venga, vamos a cortar eso. Los representantes que hay de urbanismo, los que de los que hay, yo soy oyente, y lo veo, y no me va a decir el papel. Es una relación con todo el señor de urbanismo. Yo soy un señor y estuve escuchando, pero ni nada. Me gusta, yo lo recibo, no sé cómo se dice, nada. Y lo que acaban de decir, palabras, pero en sí, lo que es, decir, pues, señores, yo la decir que entre todos los partidos, ustedes, la ciudad, el popular, hacen todo como es capaz de que el retiro obrero se mantenga, como se refiere al señor de su izquierda, de la que con todo de la mesa somos capaces de toda manera movilizar a la manera y luchemos toda la obra por lo que es ese barrio tan bonito, tan limpio, tan bonito. Simplemente eso, pues,
se agradece la crítica constructiva y hace poquito tiempo que existe la Asociación Histórica de Retiro Obrero. Tenemos mucho que aprender aún, estamos aprendiendo todos los compañeros que estamos dispuestos a escuchar y a coger la mano de quien nos la atiende. Una de ellas sé que la está atendiendo en este momento. Y hacemos lo que podemos y acogemos la crítica constructiva para aprender. Hemos denunciado ante la televisión, la prensa, el que no se nos está escuchando. Hemos intentado ser educados, vamos a decirlo así. Hemos intentado por los medios oficiales y por los organismos hacernos escuchar y transmitirles nuestra preocupación, y evidentemente estamos viendo de que la única solución es la que nos está planteando. Seguramente, en principio teníamos hecho una planificación de actividades hasta llegar al día de hoy, que cerramos con la jornada, en la cual ahora a partir de esta tarde tendremos que empezar a organizar unas nuevas actividades y un nuevo horario de situaciones y de reuniones. En primer lugar, tenemos prevista una reunión en breve con el delegado de la Junta de Distrito, y también tenemos solicitada una nueva reunión con Emilio Carrillo, que es el urbanismo, el gerente de urbanismo, y los martes nos reunimos en la asociación y allí vamos a tomar decisiones. Este domingo concretamente vamos a colocar una pancarta allí en la zona de las Miraflores para que vean que seguimos un poco en lucha y que no estamos calladitos. Y de momento es lo que les puedo decir, pero sí que vamos a desarrollarlo. Y como procuramos siempre, transmitimos por proyecto, por escrito, al barrio, le transmitimos este tipo de actividades que hacemos, que le llegarán. Sí, bueno, quiero volver a la pregunta que hacías antes. Yo creo que hoy día, sobre todo debido a los cambios que están dando, cada vez somos más individualistas. Bueno, yo estoy de verdad encantado, ¿no?, de ver cómo los vecinos, un montón de vecinos han venido aquí, ¿no? Una sociedad la cual dice que vamos a la globalización, a la hipercomunicación, ¿no? Y al final lo único que sucede es que la gente cada vez habla menos entre ellos, cada vez estamos menos cerca los unos de los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, que esta asociación haya nacido ahora, cuando es tan difícil que nazcan experiencias colectivas, yo la veo en un sentido completamente positivo y activo, es decir, tiene una reivindicación a plazo, como es que desaparezca el famoso ARI de Nevier, y a corto plazo, pero me daría mucha pena que esta asociación muriera ahí. Es decir, yo creo que es un germen, es un momento importante para el barrio y para Sevilla, en un movimiento que puede generar dentro de otros barrios que tengan similares características también un movimiento de hacer este tipo de experiencias, de actividades. Y hay una cuestión referido a lo que estaba comentando antes, ¿no? Actividades, ¿qué hacer? La pancarta, por ejemplo. ¿Os dais cuenta que en esta sociedad que dicen que es globalizada, etcétera, normalmente la gente modesta no sale en los medios de comunicación nada más que en las catástrofes? Es decir, Indonesia, en todas las zonas de Sri Lanka, estamos viendo ahora numerosísimas veces, hay unos niveles de vida, como las islas, los pequeños islotes de turismo activo, etcétera, los cuales subsisten al día con el precio, con el valor de 2 euros, ¿no?, de 3 euros, ¿no? Unos niveles de vida ínfimos, pero que forman parte de esa invisibilidad de los sectores que este sistema quiere que no se vean. Y ahora se han visto, pues, evidentemente, ante la catástrofe de la ola, ¿no? En este sentido, yo creo que el retiro obrero tiene que hacerse visible. Tiene que hacerse visible sus problemas, y creo que una buena actividad sería invitar a los ciudadanos de Sevilla y de otros barrios a conocer el retiro obrero. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede establecer una jornada guiada con los colegios de la zona, sería una cosa interesante, y luego con las fotografías que tengáis en casa, la fotografía de la boda al pie de la casa, de una comunión, al paso de tal fiesta o en tal acontecimiento, montar una exposición fotográfica, y yo me comprometo con los compañeros de aquí de la mesa a buscar una información gráfica que podamos encontrar respecto a la barriada
y montar esa exposición para que los vecinos de Sevilla conozcan el estilo obrero y salga de la invisibilidad, porque si no, la sociedad y los poderes políticos actúan en función de esa emergencia, ¿no? En función de lo que les hace daño, en función de ese periódico, ¿no? Pero bueno, sabéis que al final los periódicos son flor de un día, ¿no? Tiene el siguiente y una noticia más importante acaba olvidando a la anterior. La cosa es que realmente que los ciudadanos de Sevilla conozcan este barrio y la barriada de Miraflores y sea ese polo de atracción que muchos queremos que sea, ¿no? Por la definición de calidad de vida urbana que había en definitiva. Bueno, mi intervención era en ese mismo sentido, ¿no? El tema de hacer papeles y hacer reuniones, hay que hacerlo también y hay que meter los papeles en los registros dentro del plazo establecido para luego poder seguir. En fin, que ese tipo de cuestiones hace falta hacerlas, no voy a abogar porque no se haga. Pero hace falta complementarlo también con acciones de visibilidad, de sostenibilidad también. En el barrio de donde yo vivo, Pumarejo, San Luis, en esa zona, papeles metemos los que hace falta meter. Y si a pedir una reunión, pues te metemos en el registro como hay que hacerlo. Ellos normalmente nunca responden por escrito, siempre con un simple telefonazo el día de antes, pero bueno. Sin embargo, lo que más éxito tiene de cara a que el vecindario se entere de lo que pasa, aunque luego no vengan las reuniones, que a lo mejor no todo el mundo tiene por qué venir a todas las reuniones, que son muy pesadas y las hacemos pesadísimas. Son las fiestas en la calle y las actividades. Comida, un poquito de música, se está allí agradablemente, es un buen momento para conocer los vecinos entre sí, captar firmas, que la gente se conciencie, más que las reuniones pesadas que estamos acostumbrados siempre a hacer, ¿no? Y al final terminan siempre quedándose la gente que tiene más aguante, o que puede quedarse hasta más tarde, la gente que tiene hijos, por ejemplo, muchas mujeres a veces nos dicen, oye, o quejáis de que las mujeres no estén en las reuniones, es que las ponéis a una hora que nosotros, los hombres, no os dais cuenta que somos las que no podemos estar en la calle porque tenemos familia en la casa, y eso también está invisibilizado. En fin, que lo digo porque no hay mucho...